Estamos en Tele7, damos la bienvenida, como todos los martes, a nuestro queridísimo y gran colaborador, el doctor José Luis Neiro. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Susana, bien hallada. Bien guapo que viene usted hoy, ¿eh? Le tengo que decir. Y dicho esto, que yo sé que luego se me pone rojo y la chica de maquillaje nos riñe porque dice, yo que me esfuerzo aquí en igualar el color y me sacan los coloritos. En quitarme las manchas. Y... que no tiene manchas, ¿eh? Aquí solamente nos da cuatro colorcitos. Sí. Somos así, realmente. Dicho esto, doctor, hoy vamos a, bueno, yo decía cambiar radicalmente, más que nada por el tema de edad, o igual pienso yo eso, porque hemos hablado de embarazo. Hombre, ahora las mujeres tienen hijos hasta a los 50 años. Sí. Cuando hay mujeres que a los 50 tienen la menopausia, con lo cual esto del tema de edades es un poco relativo. Sí. Pero vamos a hablar de la menopausia. Oye, ¿y por qué es esto, doctor? ¿Por qué de repente, bueno, no sé si es algo donde ayuda la ciencia, que haya mujeres que con 50 años, un ejemplo, casi 50, Sane Gartiburu, la presentadora que con 47, 48 años va a ser madre, cuando otras mujeres a esa edad tienen la menopausia, o empiezan o tienen esos primeros síntomas. Yo te diría que han sucedido, como casi siempre en biología, todos los problemas complejos son multifactoriales, no tienen una única determinante causa. Puede haber un desencadenante, pero haber muchas diferentes causas. Entonces, en este mundo se han producido algunos cambios fundamentales. El primero es que en el siglo pasado la esperanza de vida media se ha incrementado. O sea, hasta hace escasamente 100 años no había menopausia, no había menopáusicas, no había mujeres que sufrieran la menopausia, porque sencillamente se morían antes. La que duraba más allá de la menopausia era una rara avis. Tengas en cuenta que la esperanza de vida media de la mujer española en el 1910 estaba en 45 años y la menopausia acontece entre los 49 y los 52. ¿Qué quiere esto decir? Que hemos tenido que aprender a todo correr lo que le pasa a las mujeres después de la menopausia en los últimos 50 años, ¿no? Y tenemos un cuerpo de doctrina específico que atiende el climaterio y la menopausia en los últimos 25, 30, 40 años escasamente. Esto primero. En segundo lugar, se ha producido un hecho incontrovertible, y es que poco a poco, en la última parte del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial y después de las grandes crisis de los años 70, las mujeres se han ido incorporando masivamente al mundo del trabajo, tú eres el ejemplo, y han ido posponiendo la maternidad, de tal manera que antes se tenían los hijos entre los 18 y los 35 años, todos seguidos uno detrás del otro, pero ahora se pospone la maternidad. Y a eso han ayudado dos cuestiones fundamentales en las que hemos tenido que ver los ginecólogos. De una parte, la contracepción. La contracepción que, desde mi punto de vista, ha hecho mucho más por la liberación femenina que el sufragio universal, la abolición de la esclavitud y todas esas cosas. O sea, lo que ha liberado realmente a la mujer es que le hayamos permitido a ella decidir sobre sus propios embarazos. Porque antiguamente las mujeres, una vez que empezaban a tener relaciones sexuales, o lo que es lo mismo, una vez que se casaban, ¿verdad?, que en aquella época era la misma cosa, empezaban a tener hijos y no paraban. De tal manera que podían estar 5, 6, 7, 8, 10 años prácticamente sin la regla, empalmando un embarazo, una lactancia, un embarazo, una lactancia, un embarazo, una lactancia, sin solución de continuidad. Entonces, primero de los factores que ha condicionado un cambio brutal, desde el punto de vista de las actuaciones de los hombres, ha sido la anticoncepción, de la que hemos hablado repetidamente en este programa. Y luego un segundo hecho, que es justamente la contraria, son los estimulantes de la fertilidad, la fecundación in vitro y los tratamientos de la esterilidad. De tal manera que si unimos la anticoncepción y la fecundación in vitro, metemos en el mismo cóctel, en la misma coctelera, el retraso de la maternidad y los conocimientos de la menopausia, tenemos de resulta... tenemos que hay madres con 50 o 50 y tantos años, que hay mujeres que no se quedan nunca embarazadas antes de los 35 o los 40, y que además hay muchas mujeres que tienen la menopausia incluso antes de soñar siquiera con ser madres. Todo a la misma vez. Yo creo que este es un mundo muy cambiante, ¿no? Y esas
cosas, digamos, que influyen desde el punto de vista sociológico terriblemente en las poblaciones. Vamos, doctor, bueno, yo creo que nos llevará una serie de programas. Muy bien. El gran tema, la menopausia, que era algo además que nos pedían en alguna ocasión. Sí. Siempre oye, ¿y cuándo? Pues sí, todo a su debido momento. Todo llega. Tenemos muchos programas por delante. Pero antes, doctor, si le parece, ¿qué es la menopausia? Porque menopausia, hablamos de menopausia, pero ¿cómo se definiría o cómo se explicaría para la gente que nos ve como a modo de definición, de inicio de uno de los programas? La menopausia es una palabra que proviene del griego. Pausis significa pausa, detención en griego, y explica el nombre de una regla. En realidad, desde el punto de vista médico, menopausia no es un periodo de la vida de la mujer, es solamente el nombre de una regla, la última. Y podemos decir que una mujer ha tenido la última regla cuando han pasado 12 meses sin tener ninguna. De tal manera que desde que la mujer ha tenido oficialmente la menopausia hasta que podemos decir que realmente la ha tenido, han de pasar 12 meses sin la regla. De tal manera que el diagnóstico de menopausia solo se puede hacer a posteriori. Yo no le puedo decir a una mujer que ha tenido su última regla hace 2 meses, tuvo usted la menopausia. No, eso os lo podré decir dentro de 10. Porque hasta que no pasen 12 meses seguidos sin la regla, no podremos llamarle a aquella última menopausia. Entonces la menopausia comúnmente establece un periodo de tiempo, pero que en realidad nosotros, los médicos, los ginecólogos, a ese periodo de tiempo lo llamamos climaterio. Suelen ser unos 4 a 5 años antes de la menopausia y unos 2 años después de la menopausia. Ese periodo de entre 5, 6, 7, 8 años, que están alrededor de la menopausia, es la época que nosotros llamamos climaterio. Pero menopausia, sensu estricto, es el nombre de una regla y sucede porque los ovarios ya no funcionan más. O sea, que es algo necesario, algo natural, que tiene que existir sí o sí, evidentemente. O sea, no bueno, hay ninguna manera de, vamos a decir, burlar o no tener menopausia, es como no tener... Hombre, yo creo que la mejor manera de garantizar que yo estoy viva es llegar a la menopausia, para empezar. O sea, los médicos hemos tenido que aprender qué es este rollo de la menopausia y cómo funciona y qué les pasa a las chicas, precisamente por la obstinación empecinada de las mujeres en seguir viviendo después de la menopausia. Quiero decir, cuando se morían a los 40 o 45 años y no había menopausia, pues no sabíamos nada y punto pelota. Ahora las mujeres en los últimos 50, 60, 70, 80 años se obstinan empecinadamente en seguir viviendo más allá de la vida ovárica. Los que no se alargan en su vida son los ovarios. Los ovarios tienen el tiempo que tienen, pero las mujeres han ido alargando su vida hasta los 70, 80 y en este momento hasta los 80 y casi 5 años de media, de tal manera que cada vez pasan más tiempo sin hormonas sexuales femeninas. Entonces, ¿se puede evitar la menopausia? En realidad lo que se puede evitar es todo el cúmulo de trastornos consecutivos a la menopausia. Eso lo evitamos maravillosamente bien. ¿Podemos evitar el gran salto psicológico que supone tener la menopausia y enterarse y el bajón terrible y tal? Claro que sí. Lo que nosotros les decimos a las mujeres que toman tratamientos hormonales, por ejemplo anticonceptivos, es que no los abandonen, que sigan entre los 45, 48, 50, 52 años, que sigan sin solución de continuidad, de tal manera que pueden pasar por su menopausia, por el final de sus ovarios, sin enterarse de qué ha sucedido. Porque eso no es malo. No solamente no es malo, sino que les ahorra un montón de problemas. De tal manera que si ellas no tienen ningún problema para seguir tomando el tratamiento hormonal que están haciendo, pueden seguirlo tomando durante todos estos años para pasar por ahí sin pena ni gloria. Igual que los chicos llegan a los 50, pues bueno, pues con un poco más de pelo, con algún kilillo más, pero sin grandes problemas. La idea es que las mujeres pasen por esos años también sin grandes alaracas, sin grandes problemas. Que hablaremos además de síntomas, problemas, soluciones y demás, doctor, durante estos programas. Pero antes, en el tema menopausia, ¿hay diferencia en el lugar en el que nacemos? ¿O depende de los países? ¿Depende de lo que comemos, de la sociedad, de la cultura, del nivel económico? Ya sé que esto es como muy así general y dirá, maldita sea. No te equivocas. Depende de todo eso, pero de ninguno en particular, de ninguno de esos factores en particular. En este momento sabemos que el factor predictor que más me permite, digamos, pronosticar cuándo va a tener una mujer la menopausia no son sus cifras hormonales, ni el aspecto de su cintura, ni el tamaño de sus ovarios, ni el recuento de folículos antrales. ¿La edad en la que le bajó la primera regla? Eso sí, y sobre todo la edad
en que ha tenido la menopausia su madre, su tía, su abuela, porque hay una tendencia familiar. De tal manera que a mí una mujer se me pone delante en la consulta con 48 años y me dice, oiga doctor, quiero saber cuándo voy a tener mi menopausia. Probablemente sin hacerle ningún análisis, sin hacerle ninguna ecografía, sin explorarle, voy a saber lo mismo solo con el hecho de preguntarle, dígame usted cuándo tuvo la menopausia su madre, si lo sabe, cuándo tuvo la menopausia su abuela materna, sus tías maternas. Con todo eso me voy a hacer una composición de lugar de cómo es la menopausia de su familia. Y eso me va a dar más información que 25 análisis de sangre, que ninguno es del todo predictivo de cuándo va a llegar la última regla. Seguiremos en el siguiente programa, doctor, hablando del tema, bueno, menopausia. Recordaremos el tema importante del tema familiar, para que bueno que hagan esas preguntas, ¿no? o a nosotras mismas, cuando me bajo la primera regla y hacernos una idea, y el tema de la sociedad, nivel cultural, o sobre todo país, cultura, alimentación, que eso es interesante. Digamos que lo que se va prolongando es la llegada de la primera regla. Esa se va anticipando cada vez más en la medida en que mejoran las condiciones socioeconómicas. La menopausia sigue estable entre los 49 y los 52 años en nuestra población. Tema muy interesante, seguiremos en varios programas porque esto tiene miga. Tiene miga, y tiene miga. Pues a todas nos va a llegar, así que tienen que estar muy atentas. Ojalá. Ojalá, eso quiere decir que Ojalá. Nos vemos el siguiente martes, el próximo martes. Doctor, muchísimas gracias. Pase buen final de semana de Pascua. Gracias. Todavía vacaciones muchos. Gracias a todos, Susana. Hasta el martes que viene. Nos tenemos que marchar, les dejamos con toda la programación que encuentran en Teleseta. Gracias por elegirnos y nos vemos mañana. Un besito. Agur.